Buenos días a todos. Vamos a continuar con las actividades de este coloquio del mariachi. Estamos ahora en la mesa 6, que lleva por título Música y músicos del mariachi, perspectivas desde las regiones, parte 3. Nos acompañan Aurora Yareli Olivos Pascual, Luis Eduardo Ortega Villicaña y Cerisa Viridiana Herrera Oceguera. Vamos a iniciar con Aurora Yareli Olivos Pascual. Ella va a presentar la ponencia del sur de Jalisco a la capital del estado, la familia Morales y la migración de un oficio. Aurora Yareli es pasante de licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural con terminal en Música Michoacana por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es arpista clásica, ha participado en diversos foros y coloquios con temas sobre guitarrería y las y los guitarreros. Como músico se ha presentado en diversos estados de la República. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muy buen día a todos. Bueno, en esta ocasión voy a hablarles de la familia Morales, una familia de constructores de instrumentos para mariachi, ya varias veces mencionada, varias veces citada. Incluso en este mismo encuentro se les dio hace varios años, hace varias ediciones, un reconocimiento por su labor como constructores de instrumentos para mariachi. Y bueno, yo llego a ellos en mi trabajo de investigación sobre los instrumentos en Paracho, porque en Paracho, en una entrevista con la familia Lemus, me mencionan a ellos como pioneros o incluso, como ellos me lo dicen, como iniciadores en esto de la construcción de instrumentos como vihuelas y guitarrones, que es a lo que principalmente se dedican, además de las arpas. Y pues bueno, yo vengo aquí buscando respuestas de esta relación como entre Paracho y esta familia específicamente, y me encuentro con un tema muy interesante y que va más allá de solo la construcción de instrumentos. Quiero empezar citando o hablando un poquito de esto de la migración porque lo agregué en mi título. Carlos Flores Claudio menciona que la movilidad de un lugar a otro se ve motivada por distintos factores, que pueden ser falta de recursos, conflictos sociales, necesidad de integración, entre muchos otros, y comenta que la actividad mariachera no es ajena a esta dinámica migratoria. Y me gusta esta palabra de actividad porque no solamente va de la música o de como de esto del fandango, incluso incluye muchas más cosas que están implícitas dentro de esta actividad mariachera. Para el caso de esa familia que les estaré hablando de los Morales, la migración se da tanto de la guitarrería, o como adelante lo vamos a ver, se da gracias a la migración esta actividad guitarrera, y también migra una parte de la música con uno de los integrantes de esta familia. Y pues les voy a contar de su historia, pero antes quiero empezar a ubicar que dentro de mi trabajo de campo y de las entrevistas me encuentro con que vienen de esta región del sur de Jalisco. Son originarios de Concepción de Buenos Aires y bueno, Concepción de Buenos Aires está en el municipio homónimo y es vecino de Mazamitla, de pues estas regiones que están también, si podemos cambiar por favor a la otra. Sí, gracias. Ajá, bueno, les puse también este mapa para ver la cercanía con la región de Michoacán. Y Irene Vázquez Valle ha hablado de esta región y de su hermanamiento o como temas comunes entre Jalisco y Michoacán. Habla en su libro del Son del Sur de Jalisco, que tiene uno de los pocos capítulos dedicados solamente a construcción de instrumentos, que en Jiquilpan, por ejemplo, que vemos que está muy cerca, se fabricaban arpas, en la región de Mazamitla también. Y bueno, también el trabajo de Ignacio Maldonado nos habla de una migración interregional que tiene que ver con los altos de Jalisco, con Michoacán, Colima, pues es obviamente esta región del sur de Jalisco. Y él comenta, cito,
Este contacto interregional da como resultado una cultura compartida que es evidente en el repertorio y los instrumentos musicales. Y pues comenzamos partiendo de eso. Em, bueno, ahora sí comenzando con la historia de la familia. Les voy a hablar primero de el abuelo de don Roberto Morales, que no me supieron dar los ahora hijos de don Roberto, que en paz descanse, no me supieron dar el nombre de él. Pero bueno, sabemos que era músico. Me comenta Cito, su papá también tocaba, refiriéndonos a don Abundio, que a su vez es padre de don Roberto. Dicen, el papá de mi abuelo tocaba, nada más que nunca lo enseñó a él, nunca lo dejó porque dice que las fiestas duraban hasta una semana en las haciendas y luego ya los días pues borrachos se mataban y le decía que no, pero él a escondidas era tanto su entusiasmo que cuando se iba él dizque a cuidar las borregas, que iba y le agarraba su arpa. Y bueno, es así como don Abundio comienza a tocar, porque tenía la referencia de su padre que era músico, pero su padre nunca lo quiso enseñar y no me supieron dar más datos respecto a él. Bueno, continuando con don Abundio, él comenzó a tocar el arpa, como ya vimos, y le gustó mucho la música, que se dedicó de lleno a la música, dice que iba a, a diversos lugares de la región a tocar y eh, él se hizo amigo de un señor que construía arpas. Y esto me parece interesante porque justo me dijeron que es por la región de Mazamitla, que es hacia la sierra, pero no, tampoco me supieron dar razón de exactamente dónde eran ni de quién era el señor. Pero bueno, les leo. Había un señor que estaba como a 2 horas de ahí del pueblo, en plena sierra. Era un compadre de él que se dedicaba a la carpintería y que hacía arpas. Ahí fue donde a mi abuelito le empezaron a hacer 2 arpas. El señor diario borracho trabajaba con una botella de alcohol, pero es que ahí hacía mucho frío, bastante frío que hace, y diario él tomando café con alcohol y trabajando. Me comenta que una vez fueron a Mazamitla y que su papá le dijo por dónde, pero que él no sabe, era muy chico y ahora no recuerda exactamente dónde, pero que se acuerda que era en plena sierra. Y luego cuando le preguntaba, bueno, esta conversación es con don Víctor Morales y le preguntaba sobre las arpas y me dice, bien mal hechitas las arpas, con un serrucho cortaba los árboles a hacha, luego los aserraba sacando tablitas y cepillaba, mucho trabajo. Em, bueno, también quise compartirles algo que se me hace muy interesante respecto a ya como un accesorio, podría decirse, o otro elemento de los instrumentos, que es la cuestión de las cuerdas. Sabemos que se comenta mucho que antes las cuerdas eran de tripa, entonces él me cuenta. El señor ese hacía las cuerdas de tripa. No había materiales como ahora nylon y todo eso. Entonces, cuando iba a encordar arpas, unos 2 o 3 meses antes se ponía a hacer las cuerdas. Agarraba un perro y lo colgaba de un árbol y ya le sacaba todo. Se iba al río y dice que lavaba todo aquello. Las amarraba bien estiradas. A mí me tocó conocerlas. Y luego les daban una pasadita de esa pintura de la goma laca. Se hacían amarillitas. Y yo no sé, las hacía de mayor a menor largas. Ya cuando las ponía ahí, las amarraba por abajo, las enrollaba la clavija y ya quedaban por arriba. Y me comenta que esto lo hacía tanto con perros como con tejones. De ahí sacaba las tripas para las cuerdas para las arpas. Bueno, esto refiriéndonos a don Abundio, que es padre de don Roberto. Don Roberto fue el que inició con la fabricación de instrumentos y sus inicios con el trabajo con madera empiezan ahí en su pueblo, en Concepción de Buenos Aires. Les voy a leer también lo que me comentan de él. Dice mi papá que tenía como 10 años y le dice un día a mi abuelito, te voy a enseñar a tocar el arpa para que hagamos un dueto. Y le dice a mi papá, no, a mí no me gusta el arpa, no me gusta la música. ¿Y entonces de qué te vas a mantener? A mí me gusta la carpintería. Empezó a comprar herramientas, se empezó a dedicar a la carpintería allá en el pueblo, se enseñó a hacer una puerta, una mesa, cositas que le pedían. Lo que más le gustaba hacer eran cajas de difunto, porque seguido había matazón de gente allá. Llegaban a veces a las 11 de la noche. Le decía a mi abuelito,
Abundio, vamos a la casa para que te traigas unas tablas de la tarima para que le hagan una caja a mi primo, a mi sobrino, se oían los balazos. Y mi papá decía que le daba gusto, que decía, ahí viene la chamba, ahí viene el trabajo. En toda la noche hacía una caja entre él, una hermana y mi abuelita. Con mechón de ocote se alumbraban, pero esa noche se ganaba lo que no ganaba en 15 días trabajando en el campo. Em, bueno, puse arrieros como con letras más chiquitas porque sí se dedicaban al trabajo en el campo, pero me comentan que las tierras no eran propiamente de ellas, que ayudaban como a tíos y ganaban muy poco dinero comparado con el trabajo de hacer estas cajas de muertos. Y bueno, Don Abundio se casa con Librada, este, ajá, con Librada Anguiana, sí, perdón. Y vienen a Guadalajara, precisamente, pues lo mismo, buscando más oportunidades, buscando una mejor vida. Y pues es interesante que viene también el abuelo que tocaba arpa. Entonces, él me comentan que era arpero solista y llegando acá, pues se juntaba con grupos de mariachi. De hecho, traigo una foto. Bueno, esta es la línea del tiempo de cómo se va dando esto en los siglos. Pero, ajá, aquí está la foto. Em, el señor del pantalón de rayas que está junto al arpa es don Abundio y ya, pues se juntaba como sabía tocar, se juntaba con diversos grupos. Luego esta foto es interesante, ayer la estábamos analizando un poquito con Alejandro porque tiene como un instrumento muy chiquito el otro señor de pantalón de rayas, pero bueno, ya después ya eso será tema para otra ocasión. Bueno, entonces ya estando aquí en Guadalajara, hay una parte muy importante que es que ya tenían este trabajo previo con madera, entonces llegan y el señor Roberto con su esposa recién casado y con hijos que estaban naciendo en ese momento, decide comenzar a trabajar de lo que sabía hacer, que era la carpintería. Entonces ellos me comentan que había empresas como grandes o tiendas grandes de instrumentos que iban con los carpinteros y les decían, ¿cuántas sillitas te caben en tu taller? ¿Cuántas me puedes hacer? Hazme todas las que puedas de este modelo y vengo por ellas. Entonces, que a ellos los contrataban de esta forma para trabajar en la carpintería. Eh, y pues esto les sirvió mucho porque perfeccionaron su trabajo, me dicen ellos. No, pues ahí se perfeccionó porque había mucha maquinaria, sierras, cintas, cepillos y ahí hacían de todo, recámaras, comedores. Y él en sus ratitos empezaba a hacer que alguna vihuelita, que algún arpa, un guitarrón, lo que le pedían. En puros ratitos en la noche, le batallaba mucho. Y ya mi abuelito le dijo, ya déjate de la carpintería, dedícate a esto de plano, ya de lleno, eso sí te va a dar resultado. Porque bueno, aquí algo también muy importante y que justo comentaba ayer que es como base para la construcción de instrumentos es la relación de los músicos con los guitarreros. El don Abundio, que tocaba con mariachis, dice que salía mucho a tocar a pueblos cercanos, a otros lugares, y que no faltaba que se quebrara un guitarrón, que se rajara una vihuela, que algo le pasara a algún instrumento. Y él les decía a sus compañeros de trabajo, pásame el instrumento, yo se lo llevo a mi hijo que es carpintero y él te lo arregla, lo pega, lo que sea. Entonces, em, pasa que le empezaron a insistir, bueno, ya hasta aquí sabemos que don Roberto ya sabía hacer arpas porque su papá, que era arpero, junto con su compadre que hacía los instrumentos, comenzaron pues a pasarle como conocimientos y su papá le decía, hijo, tú qué sabes de esto de la madera y de trabajar esto, hazme un arpa y le empezó a explicar cómo y bueno, ese fue su primer instrumento que me parece curioso porque cuando he hecho trabajo en otros lugares me dicen que las arpas son sumamente difíciles, entonces es como el último instrumento en el eslabón de aprendizaje porque es el más complejo, pero acá se dio así porque era arpero su padre. Entonces, bueno, comenzó a hacer a reparar otros instrumentos y me dicen, cuando él hizo el primer guitarrón, había un señor, un vecino que iba a Ciudad de México mucho y dice que le insistía mucho en que hiciera un guitarrón. Y dice que él nunca había visto un guitarrón y que él le dijo, mire, don Guillermo, consiga uno y ya viéndolo, le puedo hacer uno, pero lo voy a desarmar para ver cómo está por dentro. Y que dice el señor, sí, está muy bien. Y que
al tiempo se lo consiguió y pues ya vio cómo estaba y a quebrarse la cabeza para doblar. Em, bueno, con esto comienza a hacer su primer guitarrón. Dice que llegó el instrumento, que lo abrieron y vieron cómo estaba por dentro. Eso se ha dado en otros casos. En Paracho también se comenta que la primera guitarra sexta que se hizo en Paracho fue igual de esta forma. Vieron un instrumento extraño, lo compraron, lo llevaron, lo abrieron y replicaron con sus conocimientos el hacer estos instrumentos, pero bueno, así comenzó. Al principio comentan que no tenía tantos clientes, evidentemente, porque trabajaba más esta parte de la carpintería, pero comenzó a empezar a practicar, como dicen ellos, a quebrarse la cabeza. Me comentan que fueron muchas noches de desvelo, mucho tiempo de trabajo, pero lograron hacer instrumentos y los lograron hacer de buena calidad. Y yo les pregunto de repente como em, a qué se debía o se debió que fueron como muy bien recibidos. Y bueno, me dicen que don Roberto era muy detallista, era muy perfeccionista y que trabajó mucho, mucho en conseguir los instrumentos con la calidad deseada y siempre trabajó materiales de muy buena calidad. Entonces, hace casi medio año, bueno, en noviembre del año pasado hice esta primera entrevista y me decían, justo, mira, llegó una guitarra a reparación que tiene como 50 años. No, un guitarrón, perdón. Y ya lo vi y pues sigue teniendo unas maderas de muy buena calidad que comentan que antes era más fácil conseguir este tipo de maderas y que pues sigue el instrumento sonando. Entonces eso da cuenta de que pues se hacían bien hechos. Entonces ya de aquí en adelante, don Roberto empieza a trabajar en su taller, enseña a sus hijos, Víctor y Rubén, a hacer instrumentos. Ellos continúan con la tradición. Don Roberto ya falleció en 2017 y ellos continúan con esta herencia de su padre. Han incursionado en algunos otros instrumentos para norteño, por ejemplo, pero no les ha dado resultado. En realidad, este siempre ha sido como su especialidad. Y pues ya para terminar, les voy a enseñar algunas fotos que me gustaron mucho y quise compartirlas. Don Roberto en este caso es el que está parado de camisa blanca y don Abundio su padre tocando el arpa. Y bueno, vemos incluso diferencia entre estas dos arpas que está tocando y esta foto, que es aquí en Guadalajara. Es muy bonita. Me comentan que estaba don Roberto terminando un arpa. Su papá siempre lo apoyó a decir, esto va sonando bien, va sonando mal, porque él tocaba, se dedicaba a eso. Y dicen que iba pasando un joven con una cámara afuera de su casa y que dijo, ¿les puedo tomar una foto? Y ya quedó esa hermosa foto. Bueno, a mí me parece muy bonita y quedó para la posteridad. Y ya, pues ahí está don Roberto Morales, ya en sus últimos años, que trabajó hasta los 80 años. Eso también me parece fascinante. Eh, Ay, perdón, en el segundo es Rubén Morales, me confundí de nombre, y en la última, don Víctor, que son los que ahora continúan, y claro, sus hijos también, de don Rubén una hija también, y nietos. Y ya, pues les iba a hablar un poquito de como materias primas y técnicas, pero creo que ya no me va a alcanzar el tiempo, pero sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, agradecemos a Aurora Yareli la exposición de la familia Morales, bueno, nativos de Concepción de Buenos Aires. Ahora nos vamos un poco más al oriente con la familia Ortega de Angamacutiro, Michoacán. Luis Eduardo Ortega Villicaña de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos va a presentar la ponencia Música en Angamacutiro, la familia Ortega. Adelante. Ah. A todas y a todos. Bueno, para comenzar con la presentación, el título es Música en Angamacutiro, la familia Ortega, de 1868 al 2002. Ah, ya. Bueno, eh, primeramente me gustaría que ubicáramos Angamacutiro de la Unión. Es un municipio al norte de Michoacán, al norte extremo de Michoacán, que limita con el estado de Guanajuato, y al sur con los municipios de Puruándiro y Panindícuaro.
en Michoacán. Menciona José Guadalupe Romero en su obra Michoacán y Guanajuato en 1860 que eh, el, el- el pueblo es anterior a la conquista. El primer asentamiento humano del que se tiene registro en este lugar data del siglo XIV. Sus habitantes fueron bautizados por los franciscanos Fray Bartolomé de Estrada, Fray Juan Padilla y Fray Juan Vadillo, que acompañaron a Nuño de Guzmán a la expedición sobre la Nueva Galicia en 1529. El nombre Angamajutiro en purépecha significa lugar del borde de la barranca. Y ya como tal, el municipio fue creado oficialmente el 10 de diciembre de 1831 por el Congreso del Estado. Y en 1869 el Congreso del Estado le otorgó el nombre de Villa Unión, que actualmente se le conoce ya como Angamajutiro de la Unión. Y bueno, aquí la familia Ortega encontré algunas actas en la plataforma de Family Search, en donde pues tenía la curiosidad de ver desde cuándo habitan o habitaban los Ortega en Angamacutiro, y la más lejana que encontré es de María Cirila Ortega, que nació en el pueblo en 1813. Después tuvo un hijo a quien llamó Francisco Ortega, que a él se refieren como jornalero, no, todavía no, pues no era músico. Después su hijo, Tiburcio Ortega, él ya en las actas, estas que encontré en la plataforma, se le denomina como filarmónico, que, que pues a las personas que sabían leer partitura, la nota, se les denominaba de esta manera, pues en esa época, y ya fue con él con quien comenzó, pues ahora sí que la tradición de la música. Después, bueno, Tiburcio Ortega era violinista y organista, y componía también algunas canciones que pues hasta nuestros días no se lograron conservar, pero he entrevistado a personas mayores que pues habitaban en el pueblo y todavía tararean algunas de sus canciones o algunos coros, pero pues no se conservaron como tal. Después él tuvo a, a un hijo que le puso Salvador Ortega, se llamó Salvador Ortega en 1896. También, igual que su padre, aprendió a tocar el violín, aprendió a tocar el órgano y era organista los domingos en la parroquia de San Francisco en la cabecera municipal. Eh, de hecho, aquí, bueno, ahorita más adelante. Eh, Después Salvador Ortega tuvo también un hijo que siguió pues con la tradición musical, Jesús Ortega, que nació en 1932 y es de él de quien sí se conservan algunas canciones que les voy a presentar a continuación, y falleció en 2002. Y bueno, Tiburcio Ortega, como mencionaba antes, en las actas que se le denomina como filarmónico, organista y compositor. Existe este anecdotario de Francisco Vital Mendoza, Marco Antonio Lemus Salgado y Julio Castro Arias, en el que hacen alusión a Tiburcio en un capítulo que le denominó como música y tragedia, porque dicen, bueno, también ellos, estos autores, entrevistaron pues a personas mayores ya ahí en el pueblo, y recuerdan que envenenaron a Tiburcio Ortega, y menciona en este libro que lo envenenaron dos guitarristas por envidias ahí de, pues de, y también menciona algunos aspectos familiares ahí del pueblo, que tuvo, algo curioso, que tuvo tres hijos y justamente nacieron en Navidad del 25 de diciembre, a los cuales llamó Melchor, Gaspar y Baltasar como los Reyes Magos. Y después busqué las actas y sí están, o sea, es verídico que nacieron el 25 de diciembre y les puso así. Y bueno, Salvador Ortega, que fue hijo de Tiburcio, aún se conserva el órgano que tocaba, pero pues ya está en estado de abandono en la parroquia de San Francisco, ahí en Angamacutiro, y su violín también se conserva, que era con el que pues solía tocar. Y aquí es una fotografía. Cabe mencionar que Salvador Ortega formó pues una orquesta en el pueblo y con gente aledaña a Angamacutiro. Con ellos tocaba en algunos eventos
pues sociales, en algunos eventos de carácter civil para el gobierno, inclusive tocaron en la Plaza de Armas ahí en Morelia. Salvador Ortega es, no sé si logran ver, el de negro con el violín. Aquí en esta fotografía están en Villachuato, que es un pueblo aledaño a Angamacutiro, muy, muy cerca. Estaban esperando en la estación del tren al gobernador y algunos políticos de la época para pues darles la bienvenida. Y aquí, como podemos ver, pues algunos instrumentos de percusión, de aliento, de cuerda y pues sus atuendos típicos. El contrabajo, el cello. Sí. Después Jesús Ortega, que fue hijo de Salvador, él pertenecía a la Asociación de Autores y Compositores de Michoacán. Solía pues reunirse regularmente en dicha asociación. Y esta es una nota que sacaron en La Voz de Michoacán cuando falleció, en el año del 2002. Y aquí alguna imagen de la asociación donde sale él. Y también su violín todavía se conserva, con el que también solía tocar. De Jesús Ortega se tienen 14 canciones que son estas, los títulos. Solamente 6 de ellas tienen letra y partitura, la tonalidad, alguna instrumentación, y las demás solamente la letra, que son 14 en total. Y estas son las 6 de las cuales sí se tiene este material, que es ingratitud, jamás, sufrir, rencor, te fuiste y no tienes corazón. La mayoría de ellas, como vemos, pues su temática son de desamor, de sufrimiento, desesperanza. Y aquí está la tonalidad en la que está. Sí, son las pegadoras. eh, el compás en el que están escritos, la instrumentación que especifica, trompetas y violines, en algunas no especifica, nada más pues están escritas las notas. Y el género, por sus características rítmicas, armónicas, por el compás, por la instrumentación también, pues eh, se podrían catalogar dentro del bolero ranchero. Aquí para ejemplificar puse la canción de Ingratitud, que esta es la letra. Cuando el alma duele tanto y acrecienta el dolor, yo me siento morir y no sé si podré resistir. Solo sé que me falta tu amor para seguir viviendo. Si supiera el corazón la razón de mi tristeza, dejaría de latir. Tú nunca me quisiste, eso es verdad. La razón y el dolor de mi alma ya tú lo sabes y se llama ingratitud y desamor. Siento dejar de quererte por tanta decepción. Solo podré dejarte lo que me queda de corazón, porque tú te lo llevaste. Y bueno, en esta partitura sí señala la instrumentación, no completa, pero pone trompetas que van en intervalos de terceras y violines, eh, que también ya son 11 compases de introducción, ya después entra la voz en esta parte y pues la altura de la melodía. Y aquí está el resto de la canción, se repiten algunas estrofas, el coro. Continuamos aquí. Y pues ya está el fin de la canción. Al igual que esto, están las otras 6 que les había mencionado. Y en el resto de las canciones solamente está la letra. O sea, sí, no viene la partitura. Eh, se me pasaba a decir que son 14 en total, 6 tienen todo el material, 4 de ellas tiene la altura de la melodía, pero no viene ritmo, no viene nada más como la altura de las notas sobre la letra. Y otras 4 sí, solamente la letra.
Entonces, pues esas son las canciones que también cabe mencionar que en las entrevistas que estuve realizando me mencionaron que hace poco vendieron la casa donde pues durante décadas habitaron la familia y que sacaron pues mucho material que había escrito, muchas partituras, libros y pues no, quién sabe en dónde pararía, pero sí es un hecho que había pues más material, posiblemente también de Salvador y de Tiburcio. Eh, pues ahora sí que no lo sabremos. Marco Lemus. Ah, muy bien. Y bueno, con esto. Muchas gracias. Pues hemos visto unas imágenes muy bellas, unas fotografías de época y del paso de la revisión de dos familias, vamos ahora a la presentación de la maestra Cerisa Viridiana Herrera Oseguera, que nos va a presentar la fiesta de la sal en Cuyutlán, Colima. Ella es bailarina, coreógrafa, promotora, gestora y tallerista cultural independiente, licenciada en danza escénica por la Universidad de Colima. Adelante. Buenos días. Bueno, yo les voy a presentar las fiestas de la sal de Cuyutlán en Colima, que forma parte de mis avances de investigación como parte del doctorado en arte y cultura, en la línea de investigación de estudios sociales del arte y la cultura. Dentro de mi revisión documental y dentro de mi propuesta, que es el estudio de las regiones Costa, Valle y Sierra de Colima en su proximidad con la Tierra Caliente del occidente mexicano, me encontré con estos fabulosos escritos y estas comparaciones que hacen entre mitote, fandango y mariachi, que son tres cosas que se refieren a lo mismo en diferentes tiempos, del doctor Álvaro. Y también que en algunos otros lugares se llamaron fandangos y en otras fiestas, como lo menciona Jauregui. Y también la maestra Isolda lo menciona en su libro Mariachi, que para Colima es más fácil encontrarlo como fiesta. Dentro de estas fiestas me encuentro con las fiestas de la sal. ¿Por qué he decidido nombrar las fiestas de la sal? A estos momentos recreativos que hubo a través del tiempo de esta comunidad que se conforma cíclicamente, que aparece y desaparece solamente por una temporada. Y bueno, la sal no cambia. Gracias. La sal está presente de una manera u otra en todas las culturas y formas en que éstas se manifiestan en el arte, en la industria, en el comercio y por supuesto en la cocina, como lo dice Robert P. Matthew. La sal, para entender la importancia de la sal para Colima, pues nos vamos a situar en la Colima novohispana, donde tanto el oro y la plata, no podía haber plata si no había sal en los procesos mineros. También para el curtido de las pieles, la salazón del pescado y la carne, la cría de ganado y obviamente para el consumo humano. Sus principales consumidores fueron Guanajuato, Reales de Bolaños, Tascos, Zacatecas y Ciudad de México. Vamos a... Ay. Bien llamado el oro de Colima, el oro blanco de Colima, vamos a hablar de las salinas de Cuyutlán. Cuyutlán se encuentra ubicado en la costa occidental de México con 35 kilómetros de largo y no más de 3 en su soporte más angosto, separada por el océano por una estrecha franja de arena. En sus aguas se decía que reinaba el caimán,
En la temporada de lluvias pululaban los mosquitos y en las secas a sus aguas pestilentes se les atribuía el origen de las terribles fiebres. Mas fue un sitio muy codiciado que desató las guerras de la sal en algún tiempo y siempre ha habido luchas por sus salitrales. Tal vez por eso la mayoría de las investigaciones que se han hecho documentan esto, ¿no? La lucha por los terrenos, quién los tuvo, quién los va a tener, en los movimientos políticos, las luchas de castas también dentro de las mismas salineras, y han dejado un poquito de lado la vida social y cultural de los salineros. Tal vez porque fue castigado o era por estas características físicas del lugar, era un poco castigado, ¿no? La estancia en esos lugares, a pesar de ser tan bonito, tener unas playas tan lindas. Esta presentación que hago ante ustedes se basa en las crónicas comienza con las crónicas de los viajeros, más de Matthew Fossey, que fue un viajero del siglo XIX, con el que me sentí identificada, porque uno que va de la ciudad hacia la provincia puede notar cosas que los habitantes o los nacidos en ese lugar pues ya dan por hecho. Entonces, esas bellezas que nosotros notamos al ir de fuera, estos viajeros y estos cronistas también las hacen notar en sus escritos. Sobre Cuyutlán, Fossey nos dice que Cuyutlán es un pueblo que nace y muere todos los años. Es una cosa verdaderamente curiosa al ver elevarse como por encanto sobre la playa desierta este pueblo de 4 o 5 mil almas con sus chozas de hierba seca, sus paseos, sus hileras, sus calles, su iglesia y su gran plaza. Nada le falta al improvisado pueblo. ¿A qué se refería él? No a cualquier Cuyutlán o de cualquier tiempo, sino al tiempo de la zafra de la sal. Y bueno, tenemos a los señores de la sal. ¿Quiénes son estas personas que trabajan las salinas? Pues tenemos que los salineros, se le llama salinero a quien produce la sal, a quien se dedica a la producción de sal. En tiempos coloniales eran los indios por encomienda y los indios por repartimiento. Incluso hasta se promovía que quien quisiera irse a refugiar a esas tierras para trabajar las salinas, se les proporcionaban 75 metros, aproximadamente 75 metros cuadrados, para que construyeran ahí sus palapas, sus chozas, siempre y cuando fuera para la producción de sal. Siempre eran hombres, nunca mujeres, aunque sí viajaban ya después con sus familias, acompañados de su familia, pero dentro de la salinera solamente habían hombres. Habían de todas las castas, indios, mestizos, españoles, negros y mulatos libres. Eran quienes podían trabajar las salinas, pero la estancia en sí en las salinas solamente podrían tenerla los indios, los indígenas naturales. Actualmente, quienes trabajan las salinas pueden estar ahí como asalariados, como medieros, quiere decir que una salina la pueden trabajar por mitades con el propietario o con otro mediero, como arrendatarios o como dueño de tu propia salina. Y existen también en la otra denominación que es el cosechero, que esos son los dueños de las salinas y los pozos de hacer sal. En algún tiempo pues fueron los españoles, peninsulares, criollos y mestizos, podían ser hombres y mujeres, y las instituciones religiosas. Obviamente también las instituciones gubernamentales tenían ahí también su tajada de la producción, y pueblos de indios con propiedad comunal. O sea, producían sal, pero solamente era para su propio consumo.
Más o menos, este es el panorama del siglo XIX, más o menos, finales del siglo XIX. Y pues sobre la fisionomía del pueblito, lo que nos mencionaba Fossi, ese pueblo de madera que en algún momento parecía una villa alemana, como la comparaban. Y obviamente que se construye y se destruye solamente en una época, también porque está en la costa y es una costa que sufre terremotos, ha sufrido tsunamis, ha sufrido ciclones, huracanes, se destruye con el sol, entonces se construye y se destruye cada temporada en esa época. Ahora ya hay casas de material y todo esto, los salineros han construido casas, pero así más o menos lucía la colonia de salineros. Y ahí podemos observar los terrenos de las salinas, cómo eran antes los pozos salineros o las eras, tenían forma redonda y después la cambiaron a las cuadraditas o rectangulares. Y eso es parte de una leyenda, porque dicen que el negocio de la sal era un negocio del diablo. Entonces, cuando empieza esto de la religión, las imposiciones religiosas, las creencias religiosas, cambian la forma de las eras y las hacen rectangulares para que entre cada era se construya una cruz o se vea una cruz y que el diablo no entre. También ellos colocan cruces a la entrada de cada salina y tienen otra, bueno, ahorita vamos a hablar de la cooperativa, tienen otras. En estos tiempos era regular la diversión de los bañistas, porque la temporada de la zafra se da entre los meses a finales de febrero a principios de junio, más o menos. Sí, junio, sí. Ajá, esa es la temporada de la zafra. Y pues coincide con el tiempo de Pascua y de las fiestas de la Semana Santa. Esto hizo que durante la colonia hubiera prohibiciones, incluso por parte de la corona, de que se produjera sal, porque al irse los colimenses, porque ellos no vivían ahí, producían la sal ahí, pero no vivían todos ahí. Al irse para allá a trabajar en esa época, pues no había quien fuera a los santos oficios. Entonces hacen una prohibición para la producción de sal, obviamente no funcionó. De todas formas la gente iba a divertirse a Culutlán y a la playa y también a trabajar las salinas. Hay denuncias sobre estos comportamientos desastrosos de los costeños y de los visitantes. Y Fossi también nos habla de que llegaba un momento que no se sabía, no se distinguían los sexos. Y tal vez esto también se deba al hecho de que solamente había hombres en la salina. Y para trabajar las salinas, ellos tenían que usar un pantalón corto porque si no la sal se absorbía, ¿no? El agua de la sal se absorbe y se hace como acartonado. Entonces usaban un pantalón corto, pero en algún momento también trabajaron desnudos. Entonces también si alguien visitó por ahí o se asomó, pues también se asustó de los comportamientos. Y además, porque entre hombres, y lo han de confirmar, son llevaditos, se pican el ombligo por ahí, entonces alguien se espantó con eso. Y bueno, en estos lugares, pues con esas labores, obviamente que ellos también tenían espacios de recreación o momentos de recreación. Las faenas comienzan a las 2 de la mañana, precisamente porque la intensidad del sol no los deja trabajar. Entonces ellos madrugan, pero también terminan temprano. Terminan, almuerzan, se van a su palapa, almuerzan, descansan un ratito, pero pues después, ¿qué hacemos todo el día? Pues vamos a echar changos, vamos a tomar tusquita. No, el chango es una bebida que se hace con refresco de cola y tusca, o sea, alcohol del 96, tal cual. Entonces, pues se ponían a echar tuscas y pues no faltaba dentro de la gente que trabajaba en las salinas que portara sus instrumentos musicales. Entonces ya se armaban ahí
los ensayos, los encuentros musicales ahí, se armaban los bailes, e incluso hablan de que era muy difícil parar esas celebraciones improvisadas. Y bueno, de estas fiestas de la sal, de estas fiestas de esos tiempos, lo partí en 3 momentos: antes de la cooperativa, en la cooperativa y ya con la sociedad cooperativa de salineros. Hubo también otro parón que fue para todos, que fue el de la pandemia, que esto hizo que cambiaran las fiestas. La sociedad cooperativa de salineros se forma una vez terminada la revolución. Se le compran los terrenos a la última dueña de origen español, que fue Catalina Echeverría, y el mismo gobierno incita a los salineros a que conformen una sociedad cooperativa. Esta sociedad cooperativa es la que se encarga ahora de hacer las fiestas de acabo de la zafra. Antes ya se hacían unas celebraciones, pero ahora con una institución, pues ellos en esa cualidad de comuna, pues ahora ellos toman esa batuta de crear estas fiestas. Obviamente que fueron cambiando. Este tema es muy largo, poquito tiempo, perdón. Y bueno, las fiestas del acabo era una comida para todos los que colaboraban con la producción de la sal, y llevaban música, llevaban mariachis, y pues ya con los changos encima, pues no faltaba quien se aventaba sus jarabes a ras de piso. Ya no había, ahí no había tabla, no había tarima, solamente era la improvisación de bailes, y se escuchaba el boy polla, y quien se cansaba pues era remuda. En la sociedad cooperativa, ya después en la temporada del 45 al 47, de 1945 al 47, se dice que por iniciativa del señor Camacho, que es un señor que tiene una tienda y una familia, la familia Camacho, que por mucho tiempo ha tenido tienditas ahí en Cuyutlán. Ellos eran los más fiesteros. Entonces, por iniciativa de ellos y por esta creencia de la cruz, de ahuyentar al diablo, se instituye el día 3 de mayo como el Día del Salinero. Y también porque muchos de la gente que va a trabajar las salinas también tiene un doble trabajo, ¿no? Cuando regresan a sus lugares de origen. Algunos son agricultores, pero muchos de ellos se dedican también a la albañilería. Y bueno, este señor Camacho los incita, y en algún tiempo estas fiestas son acompañadas con bailes con mariachi, otras veces bailes con orquestas, o a lo que ellos le llaman orquestas. Y cuando se acaba el dinero con tocadiscos, o cuando esto evoluciona, tocadiscos rentados, y en improvisados salones de baile de ramadas. Y después hay otro tiempo más actual, en donde devuelven los mariachis y las bandas, porque antes decían que era muy caro pagar una banda, y dicen que tal vez más bien era una chirimía, porque la chirimía anunciaba las fiestas. También hay otra parte de la fiesta de los salineros. Bueno, les voy a leer rapidísimo. La fiesta inicia con el adorno de la calle principal. El pueblo, en la madrugada del día 3, se reúne al pie de la cooperativa, donde hay una cruz, y de ahí se ordenan para ir en peregrinación hacia la otra cruz, que está en la entrada de lo que ellos llaman la isla, que es donde están las salinas, y ahí se da la misa con el señor obispo. Algo que está raro ahí es que si antes la iglesia lo prohibía, ahora lo aplaude, y hasta el señor obispo va a dar la misa. Entonces, eso está ahí truculento. Y bueno, de ahí después la gente se regresa al local de la cooperativa, donde se les ofrece una comida, y por la tarde en distintos tiempos hubo bailes. Hace poco hubo toros, pero después de la pandemia, o durante la pandemia, pues todo esto se paró, y ya después de la pandemia
hubo un tiempo que por la economía se quitaron estos bailes. Y bueno, actualmente, así rapidísimo, miren, estas son las imágenes, es que es mucho. Hasta les traigo un video, pero mejor vayan. Los invitamos. A partir de que en el 2014 Colima se nombra Capital Americana de la Cultura, se pronuncian siete tesoros del patrimonio cultural y uno de ellos es la sal de Cuyutlán, las salinas de Cuyutlán. A partir de esto surge otro tipo de fiesta y este otro tipo de fiestas es el Festival de la Sal. Y ahora pues se promueven eventos culturales, pero ya para atraer el turismo de otra manera, con cosas off-road, el surfing, las pasarelas, exposiciones fotográficas y también eventos académicos. Y bueno, los invito a que vayan a visitar las salinas de Cuyutlán y consuman la sal de Cuyutlán. Sí, tenía que hacer mi comercial. Y solo para terminar, bueno, pues de verdad agradezco mucho tengo mucha información porque son muchos los salineros, son muchas las historias, y la historia está contada a partir de donde la vives. Si tú platicas con un salinero, hay algunos que si heredaron la salina, te dicen, a mí no me gusta trabajarla, yo no me gusta Cuyutlán, no me gusta el calor, yo la doy a trabajar. Y hay otros que aman su trabajo. Y otros más que incluso están trabajando por la difusión de ella, ¿no? Por herencia, porque sus abuelitos se lo transmitieron o por algo así. Y pues yo lo transmito porque Colima me ha abrazado con su calorcito y es muy bonito para que lo vayan a visitar. Gracias. Agradecemos las tres exposiciones que han sido muy interesantes en tres estados de la República del Occidente. Primero participó Aurora Yareli sobre unos músicos de Concepción de Buenos Aires, después Luis Eduardo Ortega sobre Angamacutiro al norte de Michoacán y por último Cerisa Viridiana que nos habló de Cuyutlán. Entonces tenemos Jalisco, Colima y Michoacán. Tenemos 15 minutos de preguntas. Doctor Álvaro Ochoa ha pedido la palabra y después José Ignacio. Bueno, se felicita sinceramente a los tres. Muestran su entusiasmo en las investigaciones, pero a Yareli le quiero hacer una precisión. En el cuadernillo de Cuaderno de Irene Vázquez Valles se está refiriendo al Jiquilpan de Jalisco, no al de Michoacán que usted mostró por ahí, ¿sí? El Jiquilpan de Michoacán justo le debe el nombre al Jiquilpan rulfiano, que está cerca de San Gabriel y que se menciona en el Llano en Llanos. Y igual que Luis Eduardo, pues no estaría de más que en su trabajo incluyera alguna bibliografía sobre Concepción de Buenos Aires, el trabajo de Patricia Arias sobre los rancheros de la Sierra del Tigre, porque la ciudad ranchera, muy diferente a Paracho, y don Jesús Torres. Ahorita no recuerdo el título de su trabajo. Ellos le ponen incluso entusiasmo a la parte artística de Concepción de Buenos Aires. En Concepción de Buenos Aires ha ido a Concepción, por supuesto. A Pueblo Nuevo no ha ido. Zamitla. Tiene que ir, no, tiene que ir porque ahí en una de las casas del el ingeniero es famoso, casi comparado con el arquitecto Barragán. Se me escapa el apellido. Es ingeniero, pero es un artista. Y está un mosaico, que es el que usamos, de hecho, en la primera edición de Afrodescendientes sobre piel canela. Un mosaico mariachero. Porque Concepción de Buenos Aires, pues no es también lugar de mariacheros. Pues ahí le va el comercial de mariacheros de Jalmich, Origen y Destino, que está publicado en algunas de las memorias y hablamos de algunos músicos de ahí. Gracias.
Gracias. Bueno, felicidades a los ponentes. Yo tengo una pregunta para Yareli, que se me hace interesante esta parte, ¿no? De que los Morales vienen de la región del sur de Jalisco y no sé si te contaron o preguntaste, digamos, como de la historia de vida antes de la migración, antes de que llegaran, digamos, como a la capital, digamos, mientras vivían ahí, ¿no? De donde son ellos originarios, digamos, y aprendieron a construir instrumentos ahí, si ahí también construían, porque me llama la atención, como en algunas de las fotos, ¿no? O sea, se ven como estas dos tipos de arpa, una que es como un poquito más angosta, que es como la que llamada arpa jalisciense, y otra que es la más ancha, ¿no? El arpa grande, ¿no? Y que incluso se ve una que creo tiene como paños, ¿no? O sea, si allí en su localidad ellos construían o algunos de sus antepasados también construyó, ¿no? Ujú. Bueno, de acuerdo a lo que pregunté y a lo que me comentan, don Roberto hizo arpas, pero solamente para su papá, hasta donde me platicaron, y las hizo con ayuda de su papá que le iba explicando cómo y que su papá le iba contando cómo este señor del que no se acuerda nombre ni lugar, pero que era de la sierra a 2 horas de ahí de Concepción de Buenos Aires, cómo este señor las hacía y pues hacía los instrumentos porque su papá quería instrumentos para tocar. Pero sí es interesante tu pregunta porque el hecho como de que le estuviera haciendo, quizá él las vendía a lo mejor en algún lugar que iba y por eso requería nuevas arpas o algo así. Pero sí, bueno, hasta donde sé no hacían como para comercializar porque él se dedicaba principalmente ya en ese tiempo a hacer estas cajas de muerto que me comentan. Gracias. Muchas felicidades a los ponentes por compartirnos esta información. Quisiera hacerle una pregunta a Cerisa. Nos comentabas que, bueno, antes se llegó a trabajar incluso sin ropa en la sala. No sé si ¿tienes conocimiento o te compartieron en las entrevistas que pudiste realizar con estas personas si ha habido como algún tipo de enfermedad en la piel por el trabajo, por estar en tanto tiempo en contacto con la sal, o de qué manera afectaba corporalmente tanto las jornadas de trabajo con la sal? Sí, pues mira, no es que De una se... vez, de una vez. Gracias. Sería interesante que nos contaras un poquito como qué tipo de música se escucha, si todavía hay sones, si se zapatea sobre la tierra, porque hay lugares donde no se zapatea sobre la tabla, y qué, digamos, serían, como cuáles serían los géneros para estas músicas, y si tienes más o menos idea de dónde vienen los salineros y cuáles serían las músicas que tocan. Y para Luis, tú pusiste ahí bolero ranchero. ¿Tú crees que la familia Ortega se consideraba de mariachis? A mí me parecería que no, que más bien era una orquesta. Pero ¿cómo vinculas la práctica musical de esta familia con el mariachi? Muy bien. Y una más. Yareli, ayer traía Jonathan Clark la historia de un José Sosa, un mariachero que justamente sale de La Manzanilla, que es un municipio arriba ¿cómo se llama? De Concepción. Y él cuenta que, bueno, aprendieron a tocar el arpa, aprendieron a hacer las arpas, pero también menciona por ahí un señor que hacía arpas, en la sierra, ¿no? Entonces a lo mejor se trata del mismo carpintero que anduvo enseñando. Muy bien. Vamos a cerrar el bloque de preguntas. Ha preguntado Elizabeth Zaguaya, Jorge Amos Martínez, va Juan Frajosa y don Pablo. Con eso cerramos ya la sesión de preguntas y esperamos brevedad acá a los, a los ponentes. Adelante. Sí, una pregunta para los tres ponentes. Es en relación
que deseo saber la fecha exacta de la Guerra del Salitre. ¿Por qué? Porque Cocula Jalisco con sus guerreros participó junto con Colima, el caudillo de Colima y su ejército, y el de Tonalá. Estos tres ejércitos hicieron la guerra a los michoacanos, los cuales nos tenían como 10 años tributándoles. La fecha exacta es la que me interesa conocer de la Guerra del Salitre. Bueno, más que una pregunta, una pequeña explicación a las arpas de ese tipo de las que comenta Nacho en Concepción de Buenos Aires y en la parte de Autlán. Más bien hay que revisar qué son, porque en los documentos antiguos no se les nombra como arpas, se les nombra como arpones. Entonces, para ver las diferencias, yo tengo una fotografía de un arpón, pero eso ya le corresponde a Yareli analizar un arpón de Autlán. Está el mariachi, allá no les llamaban, según los testimonios que yo tengo, no les llamaban mariachi, le llamaban el arpón o la música de arpón. Entonces sería comparar el arpa de don Abundio con el arpa de Autlán, y hay varios datos diseminados sobre el arpón que puedo proporcionar. Y otra cosa que me invita, que rápidamente, un minuto, cuando Francisco Sánchez Flores, el conocido como Pancho Panelas, baila por primera vez el jarabe y conoce a Cuca García Brambila, Mis Cuquita, es decir, los formadores del folclore en Jalisco, fue el 28 de febrero de 1927 en la Escuela de Arte Industrial para Señoritas. Y en sus memorias, que probablemente él está en un error, dice que vino un mariachi reforzado con arpón de Pueblo Nuevo, es decir, Concepción de Buenos Aires, y venía Abundio Martínez. Probablemente en realidad sea Abundio Morales, es decir, voy a revisar los padrones parroquiales de esa época para descartar o si hay un Abundio Morales o si hay un Abundio Martínez y un Abundio Morales, pero es probable que la conexión con la ciudad ya la tuvieran desde antes de la migración. Entonces solamente eso, pero no, es maravilloso el trabajo. Muchísimas gracias, Juan. De hecho, ayer fui nuevamente a entrevistar a uno de los hijos y me comenta que incluso hay grabaciones del señor Abundio, que él, tienen algún disco que solo le informaron que está en la Cámara de Comercio, no sabe más, pero que en ese disco, en esa grabación que de hecho hicieron con una grabadora de pilas, me comenta que hay tres canciones donde él toca solo, pero son como, creo que canciones rancheras, no me especificaron bien, y toca con otros grupos, entonces sí, seguramente pues hay más movimiento de él como músico en más lugares, pero sí, muchas gracias. Sobre la pregunta de las enfermedades de la piel, pues no es que, bueno, yo entrevisté al señor Abel Álvarez, él tiene 87 años y no se queja de su oficio, pero se le ve en el cuerpo. Se le ve una piel curtida, unos ojos desgastados y dañados por el sol. Con mucha lagaña, como si, muy dañado. Ellos no se quejan porque lo tienen que trabajar. Incluso no nada más enfermedades de la piel, sino por el mosquito, el dengue, pues, y se le ven manchas, se ven malas manchas en la piel. Pero si directamente que ellos se quejen, pues no. Y bueno, ¿cómo bailaban? Fossin en sus crónicas nos dice que jarabeaban, o sea, se escuchaban jarabes y los bailaban al piso. Si nos vamos a como es el área de la costa, la región costeña, tenemos a Chavero que nos habla de que en Manzanillo se bailaban las cuecas sobre la tarima.
pero acá pues mencionan más como los jarabes y eso lo confirman las personas que entrevisté, que dicen que que en las fiestas del Acabo con los mariachis, primero se bailaban los bailes de salón, porque también Colima tiene como una tradición así de mucho de baile de salón, tiene salones de baile, incluso la orquesta de Colorado Naranjo tiene mucha historia, y se bailaban primero las polcas, las corridas, los pasos dobles, y ya después, elevadito el tono, sonaban los sones. No, no logré que las personas me dijeran un son en particular, solamente decían sones, zapateados. Y le dicen zapateados, pero pues en realidad no, pues eran un poquito, algunos sí los marcan como un poquito, como si estuvieran en la tarima, pero hay otros que le brincan un poquito. Y también, incluso una señora me decía, es que mi papá pone las manos atrás para bailar, ¿no? La posición, la postura. Y otra, también me decían que después de la cena se abrían las mesas en cierta época, ¿no? Estamos hablando de hace como 50 años, y se sentaban las señoritas y atrás de las señoritas los hombres. Y ya de ahí empezaban a sacarlas a bailar, como se hace en un baile de salón, ¿no? Sí, esos son dentro de las pláticas lo que me han compartido. Sí, Bueno, sí, a la pregunta del profesor Jorge Amos. Me faltó, perdóname, es que me faltó la pregunta de, salitre. sobre la guerra del salitre, la verdad, se la debo. Sí, sí lo leí porque es parte de la investigación, pero mire. Sí, sí, Luis. A la pregunta del profesor Jorge, bueno, creo yo que aunque no hay como una relación clara, por ejemplo, entre Tiburcio y Salvador con el mariachi, porque pues ellos, como vimos, se dedicaban más pues a la música en la iglesia y al órgano y música, pues no sé, escrita, por así decirlo, pero ya después, con Jesús sí, pues yo como que veo algunas influencias, sobre todo en la manera en que escribió la música, por ejemplo, la instrumentación que son pues los violines y la trompeta, que es lo que vemos ahora en el mariachi que conocemos. Y también no puse que eran canciones rancheras por el compás, que es 4/4. Me parece que en la ranchera es tres cuartos. Entonces por eso que no puse así exactamente ranchera, por eso bolero ranchero. Pero creo que sí hay pues alguna influencia tal vez o algunas características que relacionan pues esas canciones con la música que podría tocar el mariachi. Sí, sí, también es verdad. Tocaban pues lo que fuera necesario. Muy bien, si no hay más algo que comentar, es la mesa, ya estamos en tiempo, Ramiro, si lo puedes hacer ya personalmente. Estamos ya en tiempo, mesa 6, música y músicos del mariachi, perspectivas desde las regiones, parte 3, concluimos y concluimos en tiempo apenas y vamos a la mesa 7 a continuación. Muchas gracias.